Estamos con... Mariona, 28 años y trabajo en recursos humanos. Vale, genial. ¿Y tú? Elena, 28 años, abogada. Abogada, ya ejerciendo y demás. Correcto. Vale, genial. Reglas del juego. Os muestro a un político y me decís vuestra opinión. Empiezo con la abogada, ¿vale? Y luego tú. Primero tu opinión y luego la suya, ¿vale? Empezamos. Falso. ¿Por qué? Porque ha dicho tantas cosas que luego no, a ver, como todos, pero este especialmente. Muy preparado, muy educado y muy bien queda. Sí. ¿Pero abogarías también como falso o crees que se ha pasado tu amiga? Creo que se ha pasado un poco. Creo que intenta negociar para la convivencia, sobre todo con Cataluña, porque somos de Barcelona, entonces nos... Ah, ¿sois de Barcelona? Sí. Ah, vale. Sí. Yo creo que lo hace bien. Claro, pero entiende que, porque nos ha dado esa misma opinión bastante más gente, lo de falso porque dijo que no iba a dar la amnistía y al final la ha dado y demás, ¿no? Lo dices por eso, ¿no? Bueno, y por muchas cosas. Y por muchas cosas más, pero el último ha sido eso. ¿Entiendes esa opinión sobre Pedro Sánchez? O sea, ¿te lo crees? Entiendo que en la política hay que ceder y cambiar de opinión es muy sano. No se puede ser tan rígido. ¿Cambiar de opiniones o mentir? Bueno, él dice que cambia de opinión. ¿Y eso no es mentir? A ver, tú estás un poco sesgado, ¿no? No, yo pregunto, pero cambiar de opinión. Como si yo te digo, yo qué sé, no, te quiero, te pongo los cuernos, es que cambio de opinión. ¿Me entiendes? A ver, pero... ¿A que sí, ves? Sí. No, pero entiéndeme, o sea, por ejemplo, en Madrid aquí sabréis que hubo bastante, y la sigue habiendo durante meses, manifestaciones en Ferraz, en la sede del PSOE, por ese... Bueno, tú lo llamas cambio de opinión, se le llama mentiroso, pero bueno, ¿a ti te gusta Pedro Sánchez? ¿Te gusta o no te A gusta? ver, es que yo estoy a favor de la amnistía, entonces, claro, ¿qué voy a decir? ¿Estás a favor de la amnistía? Sí, pero porque soy de Cataluña y me ha tocado mucho más cerca que a vosotros. También hay que entender esto. Claro, pero ¿entiendes la contraparte, el argumento que te diría otra persona, no ella, sino otra persona, como me han dicho anteriormente, ya, pero es que dijo que no la iba a dar y al final la ha dado y ha mentido a sus votantes? Sí, lo entiendo y entiendo que saquen esto en contra de él, lo entiendo. Pero también creo que la gente me puede entender. Vale, que hay que cambiar de opinión a veces. Sí, es muy sano rectificar es de sabios. ¿Tú lo calificarías como rectificar? Sí, no se puede ser tan categórico, porque si estás en el mandato tantos años, las cosas evolucionan, cambian, progresan, hay que ser un poco más abierto y flexible. Y creo que tanto el PSOE como otros partidos pueden cambiar de opinión. Es sano. Claro, aquí entraríamos en un debate un poco delicado de para qué entonces sirven los programas electorales, si pueden cambiar de opinión. Porque para mí van evolucionando. El PSOE de ahora no es el mismo que el PSOE de hace 15 años. No, pero lo de que no iba a dar la amnistía no lo dijo hace 15 años, lo dijo un mes antes de las elecciones, claro, por eso es la polémica. Sí, bueno. Repito, como me toca de cerca, yo estoy contenta, pero entiendo que a ella no le guste Tú como catalana estás contenta, estás a favor de la amnistía. Que miro por lo mío, pero entiendo que a otra persona de Madrid pues no le parezca bien, lo entiendo. Vale, perfecto. Seguimos. Hostia, se ha durado mucho, Uf. Es que te he visto mucho más suelta, tío. ¿Quieres mojarte tú antes y tú lo piensas? Exacto, yo... Pero no te condiciones por tu amiga, ¿eh? Ah, bueno. Muy bajo nivel, poco preparado, ultraderecha, muy categórico, persona con poca inteligencia a todos los niveles, no está preparado para la política, independientemente de que sea de derechas o izquierdas, no tiene nivel para mí. Vale. ¿Te gusta más Pedro Sánchez el anterior o este, a nivel de político? Pedro Sánchez. Vale, más categórica no has podido ser y sincera, me gusta. ¿Y tú? Yo cerrado de mente, pero a veces le ha puesto huevos cuando hay gente que no, con cosas que estamos todos muy de acuerdo. Como por ejemplo, No voy a dar ejemplos, si no te importa. ni uno. Ni uno. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que me ha puesto un entrevistado del tema de la inmigración ilegal, que le gusta a Abascal y Vox por ese tema. Bueno, a ver, el tema de la reincidencia, bueno,
¿Te gusta esa parte? Puede que te... No es que me encante porque es súper triste y es una pena, la verdad, pero si al final hay gente que viene aquí, que le abrimos los brazos y empiezan a delinquir y a reincidir reiteradamente, pues ojo, pues hay que tomar medidas, que hay otros políticos que no se atreven a decirlo en voz alta porque queda mal, y él esto lo ha hecho. Aún así, hay millones de cosas más que no se pueden, que se pasa. ¿Estarías de acuerdo con tu amiga con el aspecto de inmigración? Que sí que es verdad que es un tema candente, que hace poquito vengo de Cataluña, hablando de esto del Raval, del tema de la inmigración y demás. ¿Estarías de acuerdo con Vox y Abascal de tema de, por ejemplo, el lema de Vox era billete de vuelta al delincuente, o sea, sin expulsión? ¿Estarías de acuerdo con su lema? No, creo que es mejor intentar que los inmigrantes se puedan integrar, que se les forme, se les prepare, se les dé oportunidades. Lo que pasa que en Cataluña estamos colapsados, hay tantos inmigrantes que no damos al abasto. Entonces es un tema muy delicado y creo que no tengo el conocimiento suficiente como para poder decir algo, la verdad. Pero tú abogas más por la reinserción y la educación. Sí, porque no quiero ser racista y no quiero ser xenófoba. Vale, perfecto, muy bien. Seguimos. ¿Cuántos quedan? 2 más, ¿vale? Irene Montero, que se presenta a las europeas ahora próximamente. ¿Os gusta? ¿Nos gusta? ¿Está preparada? ¿Que ha habido ahí un...? Sí. Yo creo que no ha sabido hacerlo. Creo que su intención es muy buena, pero no ha sabido gestionarlo. La ley que ¿Entonces se ríen? No. La ley que sacó, pobre, o sea, fue un chiste y no ha sabido gestionarlo y ha quedado fatal, la verdad. Aunque creo que su intención es buena. Vale, pero hablas de la ley solo sí es sí, donde se escarcelaron a... Vale. Correcto. Creo que lo intentó hacer gente que no tenía el conocimiento y el nivel como para poder gestionar este tipo de ley. Sí. Vale, ¿y tú? A ver, yo pienso que tiene poco recorrido, poco bagaje y que por eso no está preparada. Pero sí que comulgo con sus valores, yo también soy feminista, entonces sus ideales me gustan, pero creo que no está suficientemente preparada ahora mismo, es muy joven. ¿Cómo la valorarías del 1 al 10 más o menos su gestión y demás en el Ministerio de Igualdad? Un 7. Vale. ¿Y eres también crítica, como hay muchos críticos de la ley solo sí es sí? ¿O abogas más porque los culpables son los jueces, porque son de derechas y fascistas, como me han dicho ya algún que otro votante? Creo que ella se equivocó porque su equipo no estaba preparado para hacer esta ley, pero también pienso que en España los jueces sí que están sesgados, son de derechas por la tradición franquista y se tendría que renovar un poquito. Vale. ¿Debió dimitir Irene Montero por eso o no? Sí, creo que sí. Asumir la responsabilidad. Vale, perfecto. Esta a lo mejor, bueno, la conocéis porque es famosa, pero al ser de Barcelona... Sí que la conozco. ¿Sí? ¿Qué? Abogada, dime. A ver, yo creo que ha hecho muchísimas cosas bien, otras un poco mal, es un poco mal educada a veces, pero al contrario que la anterior, esta creo que sí que sabe gestionar ciertas cosas y que Madrid está muy bien y tristemente que somos de Barcelona se ve una gran diferencia entre un sitio y el otro. ¿Sí? ¿Lo notáis ambas o tú? Bueno, te pregunto, Ayuso, ¿qué tal? A ver, yo no vivo en Madrid, entonces no sé cómo está Madrid. Desde fuera, de una catalana que le llegan noticias de Ayuso. Claro, yo solo la veo en los medios y veo que es de derechas, que es un poco retrógrada para ser mujer, poco feminista para mi gusto, y creo que en vez de evolucionar está un poco anclada en el pasado y no me gusta, no la votaría. ¿Un aspecto del por qué Ayuso está anclado en el pasado? Porque no es feminista, por ejemplo. O sea, Porque es corrupta, como ahora ha salido con su novio, o sea, la veo metida en corrupción perfectamente. vale, te veo muy inculcada con el tema del feminismo, nos gusta, sí. y no es raro verlo, ¿no?, en gente joven de la veintena. ¿Por qué consideras que es importante a día de hoy ser feminista? Perdona este paréntesis, pero te lo tengo que preguntar. ¿Por qué consideras que se debe ser feminista? Buena pregunta. A ver, considero que ahora estamos en un momento en que las mujeres tenemos muchos derechos, como por ejemplo votar, que anteriormente no podíamos votar, aunque parezca mentira. Entonces
hemos recorrido un largo camino, pero aún a día de hoy todavía hay muchas cosas muy machistas, mucha violencia de género, por ejemplo, que esto es inaceptable. Y creo que en nuestro día a día como mujeres nos vemos sometidas a muchas situaciones machistas todavía en el trabajo y en muchos ámbitos. Así que no soy radical, pero sí que soy feminista. El tema de la violencia de género, perdonad este paréntesis, pero es que encima tú eres abogada, ¿no? El tema de la... Ah, tú también, vale. No ejerzo, pero estudiamos juntas. Vale, es que algunos medios afirman y unos movimientos afirman que la Ley Integral de Violencia de Género es inconstitucional, dado que separa a hombres y mujeres y viola el artículo 14 de la Constitución, que somos iguales ante la ley, raza, religión y sexo. Y la Ley Integral de Violencia de Género, si tú y yo somos pareja, yo te agredo a ti, tengo una condena y tú tienes unas ayudas, y si tú me agredes a mí se considera completamente distinto. ¿Esto es inconstitucional? ¿Lo consideráis inconstitucional? A ver, al final el tema inconstitucional es bastante ético. Entonces, yo aquí tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, lo veo injusto. En el despacho entran a veces casos que dices, ostras, aquí el que está, el vulnerable es el hombre, y esta ley, por supuesto, no le va a favorecer. Pero luego, sí que es verdad, y esto no se puede negar, que el 90% de los casos van hacia las mujeres. Entonces, con esta ley tengo sentimientos encontrados yo. Claro, pero una ley tiene que ser individual, no se puede basar en si hay más o menos, ¿no? Porque si no tendríamos que hacer una ley en contra de las mujeres por la violencia vicaria, por ejemplo. Hay más mujeres que matan a sus hijos que hombres. Esto es... Sí. Dato Instituto Nacional de Estadística, vaya. Vale, no, sí, para que no lo sabía. Entiéndeme. No, claro, en las noticias sale más que hay padres que últimamente que han sido los padres, pero no lo sé, ¿eh? No, hay más mujeres, hay más madres que matan a sus hijos que padres. Y sobre todo, además, hay una pequeña polémica porque no cuentan las típicas madres que acaban de dar a luz y tiran el feto a la basura y demás. Entonces, bajo esa premisa habría que hacer una ley que solo favorezca o que vaya más en contra de las mujeres. A ver, al final las leyes están para que en la práctica todo vaya mejor. Entonces, si, como estás diciendo tú este caso, una ley ayudara más al final las víctimas reales, que son los niños, y ayudara más a los niños, yo estaría de acuerdo con esa ley que dices tú ahora. Claro, pero como dos abogadas, por ejemplo, ¿tú también estás a favor de la Ley Integral de Violencia de Género bajo su mismo argumento de que son más las víctimas? ¿Estarías de acuerdo? Porque hemos encontrado ambas opiniones. Sí, estoy de acuerdo. Creo que sí. Creo que en general las leyes tienen que favorecer a lo general, a la norma general y no a las excepciones. Que por eso están los jueces, que no son robots, para interpretar las leyes. Pero claro, la ley dice que si vosotras dos sois pareja, no se aplica la Ley Integral de Violencia de Género, a pesar de que, imagínate que tú eres tóxica y la maltratas a ella. ¿Por qué la violencia es distinta si tú la agredes a ella en entorno de pareja a que si yo te agredo a ti en entorno de pareja? ¿Por qué es distinto? Pues porque las mujeres tenemos una posición de vulnerabilidad por toda la historia que hemos sufrido. Es por eso, yo creo. No, pero a día de hoy. A día de hoy, porque hay muchos más casos de violencia machista que al revés. Claro, por el tema de que hay más casos. Sí. Vale, pero entonces, como abogadas, entonces estaréis de acuerdo de dar unas leyes que favorezcan a los hombres porque hay muchos más muertos por accidente laboral que lo sufren los hombres, o muchos más suicidios los sufren los hombres. En el trabajo las mujeres matan a los hombres. Pero sufren muchísimo más los hombres. Y habría, por ejemplo, el 016, sabéis que solo atienden a las mujeres víctimas de violencia de género. Esto a mí me parece fatal. A mí me parece fatal esto, sí. ¿Te parece mal? Sí, por supuesto. No habría que discriminar en cuestión de género. Pero eso es lo que hace la Ley Integral de Violencia de Género, discriminar a las mujeres lesbianas y a los hombres. Bueno, en este sentido, entonces no estoy a favor de que discrimine. La verdad que no sabía tanto detalle porque... Pero la propia ley, digo, no solo el número de teléfono, sino la propia ley. De hecho, España es el único país donde hay juzgados de género, donde solo juzgan a hombres que hayan cometido un delito contra sus mujeres, no entre mujeres y no entre de mujer a hombre. Sí, yo por eso digo... Eso es discriminar también. ¿Eso no estás de acuerdo con...? Sí, pero...
O sea, si si una mujer ataca a un hombre, entonces... Es un juicio normal, Claro. pero si yo te agredo a ti en un entorno de pareja, yo entro dentro de la violencia de género y se me juzga aparte. Claro. Entonces me estás discriminando. Sí, pero porque tradicionalmente, proporcionalmente, los hombres han maltratado mucho más a las mujeres que las mujeres al hombre. Entonces, Sí, de pero ahí sí, viene pero la sí. necesidad de la historia. Pero una ley no se basa en cuantos más haya, sino entonces habría leyes y números de teléfono e instituciones que solo favorezcan a los suicidios de los hombres. El 80% de los suicidios son hombres y la gran mayor, muchos de esos suicidios es después de un proceso de divorcio. Entonces hacemos un número de teléfono que solo ayude a los hombres porque hay más. No, no, no. A mí, ¿No? No, a mí No, me parece- quiero entenderos, porque No. sois abogadas y joder, yo de Pero esto no de esto, ¿eh? O sea, de esto no hacemos nada, ¿eh? Pero habéis estudiado Derecho. Pero de hecho, cuando estudiamos Derecho no estaba esta ley. Entonces no la estudiamos. Pero estudiasteis la Constitución española. Sí, eso sí. Y la Constitución española, el artículo 14, somos iguales ante la ley, Todo. pero eso no se cumple en la violencia de género, porque hay juzgados que solo me juzgan a mí, pero si tú agredes a tu novia, no. Porque no es una cuestión de género, entonces. Es una cuestión de un acto violento, pero no es de género. Entonces me estás dando un argumento en contra de la ideología de género. La violencia no tiene género. Es del hombre hacia la mujer, porque tradicionalmente la mujer ha sido la mayor víctima, ¿no? Pero si tú me pegas a mí en un entorno de pareja, ¿por qué no se considera violencia de género? Porque es distinto. Porque yo Por no ejemplo, te pego porque tú eres un hombre, te pego porque eres mi pareja, pero no por el hecho de ser hombre. ¿Y cómo se demuestra eso en el móvil del crimen? ¿Cómo se demuestra que el móvil del crimen ha sido por lo que tiene entre las piernas, por el hecho de ser mujer? O sea, para empezar, necesitaría los datos de cuántos hombres han sido atacados por su mujer pareja. Para empezar, porque no los tengo. ¿Tú No, pero- lo sabes? Pocos. Pocos, pero- Entonces, pero- la ley nace de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que tradicionalmente las mujeres han sido víctimas de sus parejas hombres. Ya está. O sea, el argumento es que como hay más, se deben dar institucionalmente ayudas solo a las mujeres, porque son más las Es que víctimas. el hombre también tiene una ley No. por homicidio, ¿no? Claro, pero tiene menos herramientas. Este hombre, si es asesinado por su mujer, Tiene menos va a herramientas. haber una justicia, ¿no? Puede llamar a la policía, no es que no Sí, tenga un teléfono. sí, pero por ejemplo, tiene el 016 es 24 horas, 7 días a la semana. Hay Y la policía también. ¿Y por qué Pero se hace gracias a Dios. ¿Y por qué se hace entonces el 016? No entiendo. Bueno, no, que a mí no me parece bien, entonces... Pues porque es una vía más segura, ¿no? Y hay palabras clave, ¿no? Si te encuentras en una situación así, que un hombre te está intimidando, hay palabras clave para... Claro, pero y ya, vale, pero ya terminamos porque estamos hablando sobre el tema de la violencia de género. O sea, tú me dices que la violencia de género, si tú me agredes a mí y yo te agredo a ti, yo te agredo por el mero hecho de ser mujer, corrígeme si me equivoco, ¿no? Sí. Y si tú me agredes a mí, no puede entrar por el mero hecho de ser hombre, Sí. ¿o sí? No puede entrar. ¿Por no qué? puede entrar. Porque una mujer no puede, solo una cosa, porque una mujer no puede agredir a su marido por el mero hecho de ser hombre, pero sí siempre, si yo te agredo a ti en un entorno de pareja, siempre tiene que ser por el mero hecho de ser mujer. Porque es lo que dice la estadística. Porque a lo largo de la historia muchos hombres... No, pero no hablo de estadístico, hablo de el motivo, el móvil. Claro, el motivo es que la mujer se ha considerado el sexo débil y que el hombre tenía soberanía y tenía el poder de maltratar a la mujer por el hecho de ser el sexo débil. Ese es el motivo. La mujer no va a pegar al hombre porque se crea superior. Si ¿Y por lo qué, pega- entre lesbianas, mujeres, parejas, que además hay bastantes casos de violencia? Hace unos meses, una mujer asesinó a su novia porque eso no entra dentro de la violencia de género. ¿Quién sería ahí el débil y el dominante si son dos mujeres? Porque tiene el mismo género, ¿no? Y no hay un dominante y un... no, No. no es por el mero hecho ya de ser mujer, No, porque tiene el mismo género. pero porque ya no entra ahí en juego por el mero hecho de ser mujer, la violenta, porque no entra ahí en juego el móvil del crimen. Porque aquí no entra la cultura ya. Desde- Cultura. Claro, o sea, el machismo es un tema cultural. Cuando tú estás con una persona del mismo sexo, aquí la cultura ya es diferente, es nueva, renovada. Ya no estamos hablando de la tradición. Vale, o sea, es algo cultural, es algo tradicional casi, o sea... No, no es que sea una tradición, es que es algo cultural el machismo. O si no, ¿qué crees que es el machismo?
No creo, a ver, ¿Qué es? no, es que eso es muy ambiguo, quiero decir, en un asesinato hay 1000 factores, hay 1000 móviles, quiero decir, por ejemplo, si yo te mato a ti, pero yo tengo problemas de esquizofrenia, no te he matado por el mero hecho de ser mujer, te he matado porque yo tengo un problema de salud mental y se me ha ido la pinza, por ejemplo. Sí, pero no son los casos, ¿eh? De violencia de género. Pero no hay ningún caso que sea así. Seguro que habrá alguno y ya lo verán súper rápido. Porque se cataloga. enseguida habrá un Sí, pero claro, el médico problema, que lo va a ver. sí, pero el problema es que automáticamente pasa por el juzgado de género y mediáticamente se le cataloga como ya son 45 víctimas las de por el mero hecho de ser mujer, y no ha sido por el mero hecho de ser mujer, ha sido por una esquizofrenia o alcoholismo o qué sé yo, hay 1000 motivos. Sí, hay 1000 motivos, pero siempre pasa de un lado al otro. Entonces, un patrón hay. De fuerza. De fuerza, probablemente. Y de, como decía ella, un tema cultural, histórico, de que el hombre es el que trabajaba, la mujer no tenía un duro y el hombre es el que decide todo y se hace lo que él quiere. Vale, y ya terminamos. La última, ¿vale? Perdona por este paréntesis porque es que no veo todos los días a estudiantes de Derecho, ¿vale? Sí, bueno, que tampoco estoy muy metida yo en esto, ¿eh? Vale. Esto ha sido un poquito polémico, ¿vale? Es la última y ya está. ¿Sabes quién es? Yo no. ¿No? No. Curioso. Sé quién es Bildu, pero él en concreto no. Yo también. Bildu, Otegi, ¿vale? Venga, ya que no conocéis a Otegi, os pregunto, Bildu, opinión personal. A mí me es muy indiferente. Vale, indiferencia. Indiferencia. Por desconocimiento, ¿no? Que Sí, te pilla, vale, sí, que es tampoco normal. me va a afectar para nada, entonces a mí indiferencia. Vale, ¿y tú? Por lo poco que sé, creo que lo vinculan un poco a ETA, como que es muy... ¿Crees que es ETA? La verdad que no tengo información suficiente para saberlo. O sea, sé que es radical y que quieren la independencia del País Vasco, pero no sé si son terroristas, creo que no, de momento. Claro, hubo la polémica porque incluyeron en sus listas electorales a asesinos que fueron condenados por terrorismo en la banda organizada de ETA, ¿no? En su día. Vale, entonces, si os digo os puedo, y ya acabamos 1 versus 1, y con cuál creéis que es peor o cuál, vamos a decirlo, vamos a poner radicales, ¿pulsaríais del país? ¿Vale? Mira, vamos así. ¿Cuál echaríais del país? Para empezar, a ninguno. Es una forma de hablar. Vale. ¿A cuál os cae peor? ¿Cuál os creéis que, mira, vamos a decirlo más dulcificadamente, más peligroso para la democracia? Los dos. Uno. Los dos. ¿Cuál más? Este. Abascal, peor que Otegi. Sí, para mí sí. ¿Por qué? Así rápidamente, a grosso modo. Porque... Es que no te sabría decir. Porque es la extrema derecha, por ejemplo, porque... Sí, porque hay muchas ideas que... Y es que como no conozco a este, ni tampoco lo que ha hecho mucho, tampoco te sé decir. No te puedo decir. ¿Y tú te mojas? ¿Cuál es peor o más peligroso para la democracia? Abascal, diría. Creo que es un poco peligroso, la verdad. Creo que es muy simplista. Creo que no ve los matices y una persona así no puede gobernar, no tiene la capacidad. Vale. No, independientemente de que sea de derechas y yo de izquierdas, ya no es por eso, es por el... Sí, Abascal, yo te pregunto por Abascal, ojo. Evidentemente, sí, por el discurso de Abascal. Sí, es muy cerrado. ¿Y Otegi, alguna idea? Es que lo conozco poco. Sabiendo, por ejemplo, que su partido político incluyó a asesinos de ETA, que fue muy polémico. Bueno, con eso no, la verdad que no estoy a favor, ¿no? Si has asesinado a alguien no puedes ejercer la política, pero puedo empatizar con el tema de la independencia del País Vasco, ya que soy de Cataluña. Con eso sí que puedo empatizar. Ah, o sea, que sois independentistas. A ver... Yo no. No. Yo no y ella sí. Sí. A ver, ya no quiero la independencia, yo lo que quiero es más autonomía. La independencia ya me da igual, hay otras prioridades, evolución o cambio de opinión, igual que Pedro Sánchez. Vale, y lo digo abiertamente, Sí, era no. independentista, ahora ya no, pero porque hay otras prioridades.
Vale, y ahora la última pregunta, que siempre finalizamos con esta. 23J, elecciones generales que hubo el año pasado ya. ¿A qué partido político votasteis? Creo que no voté. Ah, bueno, espérate, si fueron las catalanas hace poco. ¿A quién votasteis? No voté. No votaste. Vale, En si junio tampoco porque estaba de vacaciones. tienes que votar mañana mismo. Tienes que elegir a uno. ¿A quién elegirías? El más cercano. No digo que ese, sino el más cercano. ¿En qué tipo de elecciones? Cataluña. Es que vivo en Madrid, entonces... Ah, ¿vives en Madrid? Pues venga, Madrid o España. En Madrid yo creo que Ayuso. Ayuso. Vale, ¿y tú? Yo en Cataluña entiendo, ¿no? O venga, en Cataluña, va. Bueno, me costó decidirlo, la verdad, porque no hay ninguno que me encante. Ah, tú votaste. Vale, vale. Sí, sí. Voté a Jessica Albiach de Comuns, porque ella no me acaba de convencer, porque no lo veo muy carismático. ¿Y en las generales, te lo puedo preguntar? Sí, a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez. Ujú. ¿Volverías a votar a Pedro Sánchez? Sí. Vale, ¿algo más que añadir? No, por favor. Un mensaje a tu ex. No, Uy, ese ha sonado a... No. Es que la cosa está candente, ¿no? está candente, está... ¿Y tú algo que añadir? Bueno, que esto se puede borrar de internet. Por Dios, no, que ha estado bien. Vale, pero si en algún momento nos arrepentimos... A ver, yo te voy a dar mi canal de YouTube y lo ves y tal. No vas a ser malo, ¿no? Malo. O sea, lo típico que cogen ahí No, cosas de para hecho, reírte de nosotras. no, de hecho, mi canal vais a verlo ahora que los vídeos son súper largos porque no hay cortes, es natural todo. Vale. O sea, nada, cero, lo vais a ver ahora. Vale. Solo una última pregunta, ¿Cataluña o Madrid? Para vivir y tener hijos y prosperar. Cataluña. Cataluña. ¿Por qué? Yo aquí estoy unos años porque me encanta Madrid, pero al final la playa, la montaña, la gente... Sí, ahí está genial. ¿Tú algo que añadir? No, estoy de acuerdo. Y también la mentalidad, creo que es un poco diferente. En Cataluña somos muy abiertos. ¿Sí? ¿Más que aquí? ¿Tú dirías eso? Es diferente, somos diferentes. Ahí es un abierto más al mundo, a Europa, está lleno de europeos. Aquí es como más abierto dentro de España. Vale, ya está.